Otra vez con ustedes, Raúl Valdemar Benítez en este programa Mi Decisión Hoy. La reflexión de hoy es Escritura Sagrada. Todas las religiones del mundo tienen símbolos o mitos expresados a través de escrituras que son consideradas sagradas. El cristianismo tiene la Biblia, que es el libro sagrado. Y en esta escritura sagrada encuentra el cristiano la autoridad que le revela quién es Dios, cuál es su voluntad y también expresa las regulaciones de la vida del cristiano aquí entre otros seres humanos. Todas las religiones, por lo general, comparten 6 aspectos comunes. Uno de ellos es lo sagrado, la entidad suprema o sagrada. Otro es los símbolos o mitos entre los cuales se encuentra el escrito sagrado. También los rituales forman parte de estos aspectos comunes en las religiones. Luego, la vida en la comunidad y también las regulaciones de cómo esta vida en la comunidad debe vivirse mediante una moralidad. Y el último aspecto, común a todas las religiones, es el liderazgo religioso. En el cristianismo tenemos nosotros que la entidad sagrada es revelada como Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la entidad sagrada es, además de ser espiritual, es también objetiva, como la presencia de Jesucristo, que es la encarnación misma de Dios. En muchas otras religiones, la entidad sagrada se presenta a través de personas también y de objetos. En el cristianismo tenemos que Dios es espiritual, pero también Jesucristo es Dios encarnado en la humanidad. Y conocemos nosotros el término Santísima Trinidad, porque en el cristianismo creemos, generalmente, aunque hay grupos que no lo crean así, que la Santísima Trinidad está formada por Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 entidades que cada una de ellas realmente es Dios, pero mantienen una unidad perfecta. Y no hay una que sea diferente de la otra en propósito, en carácter o en naturaleza. Pero que son 3, tal como aparecen en el desarrollo del Nuevo Testamento y en algunas partes del Antiguo Testamento. Esas 2 secciones de las Sagradas Escrituras. Bien, el tema de hoy no es necesariamente esa entidad divina del cristianismo, pero lo es la segunda parte. Lo simbólico, que está en el lenguaje, esa cantidad de códigos o de símbolos usados para expresar conceptos o ideas, es lo que básicamente aparece en la escritura como el método para revelar la voluntad de Dios. Y así decimos nosotros que la Biblia es el libro sagrado de los cristianos. Hemos, sin embargo, de comprender que el escrito sagrado o la Biblia no es sagrado porque el escritor así lo decidió. Más bien es sagrado porque los que leyeron el escrito o los que oyeron el escrito lo determinaron como sagrado. Alguien se preguntará, ¿pero cómo tal cosa es posible? Sí, en verdad, no es que los profetas cuando escribieron mandaron a la gente y dijeron, ahora este escrito es sagrado y la gente lo tomó como sagrado. No es así. Recordemos nosotros la Biblia, por ejemplo, que está compuesta por 66 libros, 39 de los cuales corresponden al Antiguo Testamento, que también es parte de la religión judía o de los libros sagrados de la religión judía, y los 27 restantes forman el Nuevo Testamento, que narran la formación, el surgimiento de la iglesia cristiana y justamente la vida, ministerio u obra de Cristo Jesús o de Jesucristo. Muy bien, no es que siempre la Biblia fue un libro sagrado o considerado sagrado. Por ejemplo, después que los hebreos o israelitas son sacados de Egipto y forman una nación, Moisés les entrega varios escritos y ellos toman esos escritos para poder practicar
una vida de convivencia social, civil, adecuada e inclusive religiosa. Sin embargo, no consideran esos escritos una autoridad religiosa. ¿Cómo lo sabemos? Porque durante todo el periodo monárquico o el periodo de los reyes, básicamente practicaron el sacerdocio, practicaron muchos ritos en la religión sin tomar en cuenta un libro que dijeran esta es la guía. Josías, uno de los últimos monarcas entre los judíos, se narra en el libro Segundo de Reyes, en los capítulos 22 y 23, que fue informado por los mismos sacerdotes que limpiaban el templo que se había encontrado un libro. ¿Y cuál era ese libro? Era justamente el Pentateuco, o la Torá, o la ley, que le llamaban, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y el rey entonces, cuando ve el libro, no sabe qué hacer. Obviamente que no se había practicado la religión de acuerdo a ese libro, o por ese libro, o ese libro no era la autoridad, porque él ni siquiera sabía, ni los sacerdotes sabían. Así que él envía a los sacerdotes para que vayan a consultar a una profetisa, Hulda, y ésta le aconseja al rey que es mejor que se tome ese libro como algo especial proveniente de Dios, que expresa lo que Dios quiere y que se comunique al pueblo. El rey así lo toma y ordena a que se lea ese libro en las plazas, al pueblo, y que todo el mundo se comprometa a vivir de acuerdo a lo escrito allí. Así nace, allá por el año 622 a.C., el Antiguo Testamento, o la literatura sagrada del Antiguo Testamento, considerada como una autoridad. Eso fue más de 700 años después que el pueblo de Israel hubiese salido de Egipto, o más de 700 años en que Moisés escribió esos libros. Óigase bien, y eso era nada más la ley o la Torá, no los profetas, aunque ya existían escritos de los profetas, pero no habían sido tomados como palabra de Dios, como autoridad. Fueron entonces las instituciones, como la monarquía en este caso, o la gente al escuchar, a practicarlo, que fueron tomando esos escritos como sagrados y confiriéndole una autoridad o aceptando una autoridad en ellos, porque expresaba, según ellos, la voluntad de Dios. Obviamente, a los escritos de el Pentateuco, o Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, se le fueron agregando los escritos de los profetas y otros escritos poéticos y también históricos. Lo mismo ocurrió con el Nuevo Testamento. Los evangelios y las cartas de San Pablo y las demás cartas de los otros apóstoles que tenemos en el Nuevo Testamento no automáticamente fueron tomados como palabra de Dios, sino que a través del criterio de personas que asistieron a concilios, autoridades de la iglesia, y viendo la consistencia de su contenido con respecto al Antiguo Testamento y con respecto a otros escritos de la época referente a la iglesia cristiana y a su enseñanza, es que estos libros fueron tomados como libros sagrados y aceptados así, para que puedan usarse o pudieran usarse para regular la vida religiosa de las personas. Es así como tenemos nosotros la Biblia, el escrito sagrado. Pero nuevamente, recordemos, no es que el escritor determinó este libro es sagrado, sino que más bien los que lo leyeron u oyeron fueron aceptándolo como sagrado. Valga la pena recordar que no tenemos ningún escrito original de esos que se reserve en algún museo, en algún centro histórico. No. Sí, hay muchas copias de estos escritos, obviamente. Pero recordemos que tampoco tenemos escritos originales de la Ilíada o de las obras de Aristóteles. No tenemos escritos originales, pero tenemos copias. Y si la gente acepta las copias de esos otros escritores griegos como propios y que son el fundamento para la filosofía, inclusive para la ciencia, entonces, ¿por qué tenemos que exigir que tengamos un escrito original de los profetas, o de Moisés, o de San Pablo, o de los otros evangelistas en el Nuevo Testamento, para decir, oh, esto sí realmente es una palabra correcta? Muy bien, la Biblia entonces
está formada por todos esos libros y ese contenido de la Biblia es consistente y uniforme, presentando una temática general. La temática de la naturaleza humana, pecaminosa, separada de Dios e impotente para poder retornar a su relación primera con Dios. Nos presenta a Dios tomando la iniciativa para obrar la redención y también la redención de los seres humanos y la reconciliación de estos con Dios mediante la obra de Jesucristo, Dios viniendo a la tierra para poder levantar al ser humano. Y también la Biblia contiene uniformidad en cuanto a las regulaciones de la vida religiosa y los rituales que favorecen el crecimiento espiritual de las personas. Cuando hablamos de la Biblia, no pensemos por lo tanto de que fue dictada palabra por palabra de parte de Dios para individuos. No, Dios no escogió secretarios y le dijo cada palabra que tenían que escribir, sino que la inspiración de la Biblia implica que Dios toma la mente de las personas y pone en ellos el contenido que se llama la revelación. Y ese acto de vigorización de la mente del ser humano para poder captar el contenido que es la revelación de Dios se llama inspiración. Pero el ser humano tenía que, al haber recibido ese contenido o revelación, transmitir eso en su lenguaje propio o natural o regular. Es así como los profetas escribieron y podríamos encontrar nosotros algunos aspectos muy naturales, muy regulares en los escritos de los profetas, como cualquier otro escrito. La iluminación sería el acto a través del cual el ser humano es ayudado para entender el contenido que mediante la mecánica de la inspiración fue dado al ser humano, la revelación. Pero la inspiración es la ayuda que obtenemos de Dios para entender lo que se ha dado. Por lo tanto, revelación es el contenido, inspiración la mecánica para recibir ese contenido y la iluminación es la ayuda para entender el contenido que se ha dado. Cuando nosotros leemos la Escritura podríamos usar diferentes actitudes. Podríamos usar una actitud descriptiva. En otras palabras, tomar la Biblia y su palabra tal como es, el contenido a secas, pensando que en la palabra encontramos la expresa voluntad de Dios. Pero pudiéramos nosotros tener una actitud también interpretativa. Eso quiere decir que entendemos que hay que decodificar el mensaje contenido en la palabra, asociando palabras por palabras, oraciones con oraciones, inclusive leyendo libros con respecto a otros libros, a fin de encontrar el mensaje central que se nos está dando para nuestras vidas. Eso ocurre no solamente con asuntos proféticos, pero ocurre también con otros principios que aparecen en la Biblia, que tenemos que ver el contexto para entender el mensaje y no sencillamente una palabra. Sería una actitud de interpretación al leer la Escritura. Y luego usamos otras dos actitudes también. Yo le llamaría la actitud utilitaria, porque leemos la Biblia para ver qué provecho sacamos para nuestra vida ahora mismo. Tan pronto como sea posible, queremos llevarla a la práctica, porque consideramos que hay algo de bueno en ella. Esa es una actitud utilitaria. Y luego tenemos una actitud prescriptiva. Cuando leemos la Biblia, porque pensamos que en ella encontramos las regulaciones propias para nuestro estilo de vida y queremos nosotros inmediatamente ajustarnos a esas regulaciones a fin, no solamente de agradar a Dios, pero a fin de vivir adecuadamente, respetuosamente en medio de otros seres humanos. Por lo tanto, ahora que entendemos nosotros acerca de las Sagradas Escrituras y entendemos que son la revelación de Dios y así la aceptamos como cristianos, ¿qué actitud hemos de observar? Hemos de tener cuando leemos u oímos las Escrituras. Yo te invito a que practiquemos estas cuatro: la descriptiva, la interpretativa, también la utilitaria y la prescriptiva. De todas maneras, que podamos sacar el provecho pronto del contenido que tienen las Sagradas Escrituras. Bendiciones para ti. Muy pronto vendremos con otra reflexión en este programa Mi Decisión Hoy, con tu servidor, Raúl Valdemar Benítez. Hasta luego.